Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno, amén. Padre, gracias. Póngase de pie tantito y dígale gracias, Padre, porque en tu nombre, Señor, estamos reunidos. En ti, Señor, hemos creído y sabemos que tú tienes algo bueno, algo grande este tiempo para nosotros. Dile, Señor, toca a tu Hijo, bendícelo, Padre, trae tu sanidad sobre él, pero también trae tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Que este día, Señor, podamos escucharte a ti y no al hombre, Padre. Que seas tú quien hable y no el hombre. Que podamos obedecerte a ti, Padre, y no al hombre. Dile gracias, Señor, por este día y por la palabra que tú estarás entregándonos. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Próximo domingo se juntan dos cosas. Vamos a estar teniendo la Santa Cena, pero también vamos a estar teniendo bautizos. Entonces, el que ya hayan tomado algunos las pláticas sobre el bautismo, también vamos a estar teniendo la plática, la tuvimos hoy, y para los que no están en grupo en casa, pero los que están en grupo en casa, creo que ya la vivieron, ¿verdad que sí? Bien, voltee con el que está a su lado, dile qué bueno que estás aquí. No sé si siente calor. ¿Siente calor? ¿Siente calor? ¿Quién siente calor? ¿Todo está bien? Le volteamos un poquito el aire. Ahí siéntales en libertad de decirle a algún servidor que lo que usted siente y deje que se enfríe un poquito más, ¿sale? Dice la palabra, antes de comenzar, quiero decirle que llegamos anoche a las 12:30 de la noche, 12 de la noche, venimos de un congreso de varones en Saltillo. Fue un tiempo de adoración donde Dios, a mí realmente me enseñó muchas cosas el Señor, y yo creo que para mí es un gozo, un privilegio saber que Dios a mí me está hablando de una manera que hubo un pastor allá que no lo conocía yo, y fue tan claro en muchas cosas que yo dije, Señor, gracias porque lo mandaste a él. Es un pastor de Monterrey y compartió solamente una administración, pero yo creo que esa administración a mí me llenó muchas cosas, que no que Dios me haya hablado como algo nuevo, sino refrescó mi alma en muchas cosas. Pero déjenme le platico algo que a muchos nos pasa, que a muchos a lo mejor no lo quiero explicárselo de una manera. Quiero que vea que hay cosas que a lo mejor mucho de mi esposa y yo vivimos. Yo quiero abrirle un tantito mi corazón, porque hay cosas que a lo mejor usted no comprende en lo que mi esposa y yo hemos vivido. Y la verdad es que son cosas que nos da mucho gusto, que nos da mucha alegría verlo de esa manera, y son cosas que a lo mejor ahorita lo voy a expresar. Vi muchos casos muy bonitos. Marcos, ven tantito. Y quisiera que antes de comenzar, y siempre hemos estado, mi esposa y yo, en muchos encuentros con Jesús y lanzamientos. Desde que empezaron los encuentros con Jesús, mi esposa y yo fuimos siempre a muchos encuentros, a muchos lanzamientos en toda la República Mexicana, excepto Tijuana. Ahorita voy a decir por qué. Pero en su tiempo voy a decir por qué, pero nunca habíamos venido a Tijuana. Pero lo que sí es que fuimos a muchos encuentros en toda la República Mexicana, desde Monclova hasta Cancún, hasta que nos agarraban allí mismo los ciclones y en encuentros, lanzamientos. Imagínense tantos grupos, tanta gente en muchos lados donde nosotros compartíamos la palabra,
Y ahora nos topamos en los congresos con gente que ni siquiera conocemos. Y ahora que yo estuve allí en el congreso, me topé con mucha gente que ellos mismos me decían, tal vez usted no me ubica, pastor. Y pues sí, le digo, es que no te ubico, no sé quién eres, pero yo a usted sí lo ubico. Entonces ya me empezaban a decir, usted me dio una palabra y usted me dio esto, y fíjese que cuando estábamos en tal encuentro, usted dio esta palabra, y cuando Dios tocó mi corazón a través de esa palabra, yo la tengo grabada, para mí fue una bendición, hasta la fecha sigo aquí. Y yo digo, mira, wow, qué bendición, la palabra profética tiene mucho poder. Y entonces nosotros vamos a tener el día 10, aquí, 10 de agosto, vamos a tener una noche de adoración profética. 7:30 a 11, de 7 a 11, usted véngase a las 7. Viene uno de Saltillo, hoy lo vi, es un discípulo mío de allá de Saltillo, platiqué con él, ya tenemos todo listo, y no es el hombre el que habla, es Dios quien habla, amén. Y entonces se acerca conmigo un muchacho y me dice, oiga pastor, usted no me ubica, pero quiero que me saque de una duda. Y entonces ya me empieza a decir, él es un muchacho, obviamente es más joven que yo, y me dice, en el encuentro con Jesús, usted dio esta palabra, y cuando usted me pasó enfrente para ponerme como ejemplo, ya ve que, ¿verdad que lo hago aquí? Entonces, cuando yo pasé enfrente, usted me puso en el lugar y me dijo que yo era Abraham. Dice, usted no conoce mi nombre, pero allí me dijo que yo iba a ser, en el ejemplo, iba a ser ¿quién? Abraham. Entonces me dice, ya empezó a mostrar, pero a mí se me quedó muy claro lo que usted estaba compartiendo, y a mí desde ese día, Dios en la noche me empezó a decir que yo debería de orar. Y Él me empieza a despertar todas las noches y me empieza a decir el Señor que ore. Y a las 3 de la mañana yo empecé a orar y seguí orando durante mucho tiempo, y de repente Dios me hizo sentir una palabra por una persona, pero yo dije, voy con el pastor por indicación del pastor Paco Treviño. Él fue con su pastor y el pastor le dijo, no, es que la profecía ahora no es así. Y él me dice, sáqueme de esa duda, la profecía ya no es así. Entonces le dije, a ver, sígueme platicando, ¿qué pasó después? Le digo, dice, no, pues ya después yo entendí, dije, ¿para qué sigo orando? Dice, y me despertaba a las 3 de la mañana, pero dije, ¿para qué sigo orando? No voy a seguir orando, que al cabo no es así la profecía. Y yo no estaba orando profecía, yo nada más estaba porque Dios me dijo que yo estuviera orando como Abraham tenía una comunión con Dios. Dice, sucede que 10 meses después, cuando yo termino la escuela de ministerio, dice, usted no me ubica. Dice, pero cuando termina la escuela de ministerio y voy al lanzamiento, y cuando yo estaba ahí platicando con él, en la reunión estaba la alabanza y todo, y él me estaba diciendo ahí en ese momento, ya había empezado, entonces yo me quería meter, pero me quedé escuchándolo. Y me dice, en el lanzamiento, cuando terminamos el lanzamiento, yo estaba en el lanzamiento, y llega un momento en el lanzamiento donde usted da una palabra y se acerca conmigo. Yo estaba sentado y usted se acerca conmigo cuando estábamos en ese momento, en un momento del lanzamiento, y llego yo, dice, se acerca conmigo y yo estaba cubierto. Dice, usted no me alcanzaba a ver quién era, pero usted dijo, Abraham, ¿por qué has dejado de orar? Dice, usted no sabe cómo me llamo, pero yo agarré ese nombre desde el encuentro con Jesús, cuando usted me puso el ejemplo de que yo era Abraham. Y cuando usted en ese ejemplo, cuando se acerca a mí y me dice, Abraham, ¿por qué dejaste de orar? Créame que yo ni me acuerdo. Pero él sí sabía de lo que yo estaba hablando. Y entonces me dice, ¿qué hago? Hace una semana me dieron una palabra. Mi esposa la comparte ahorita.
yo iba a compartir la semana pasada. Este estudio, esta administración yo la traigo desde la semana pasada. No es porque la encontré allá. Dios me la dio y cuando a mí me dicen, oiga pastor, ¿está bien esta palabra? Yo le digo, sí, está bien, voy a hablar de eso. Y hoy mi esposa habla y digo, wow, entonces Dios me está hablando. Y déjeme le platico algo con respecto a la profecía. Mire, muchas veces la profecía uno lo ve así como medio, fue algo de lo que Dios me sacó, pero como muy ceremonial. Pero viera que la profecía es bien divertida. Es muy bonita la profecía en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver hoy. Déjeme le digo algo. Me topé con un pastor que me platicaba algo de esto y empezamos a platicar de esto hace tiempo ya. Y él me dice que en una ocasión, así también, él va a congresos y en una ocasión llegó a un congreso de profecía y pues es amigo mío, me gusta mucho platicar con él, pero yo tomo mucho también de sus experiencias, porque yo no es que lo sepa todo. A mi esposa le dicen lo mismo, oiga, usted no sabe ni se acuerda, pero usted me dio una palabra, no nos acordamos. Y es lo que él me dice. Yo me topé en una ocasión que fui a una iglesia, dice, donde empecé se me acercó una señora. Me dice, pastor, usted no me ubica. Y dijo, no te ubico, pero usted me dio una palabra. Y esta palabra usted me la dijo cuando fue un momento muy difícil en mi vida. Y dijo, ya me empiezo a acordar. Dice, eran 20 años, 22 años casi, donde yo había ido a esa iglesia y le había dado esa profecía a esa señora. Y dice, y te voy a dejar en contexto. Dice, yo llego a esa iglesia hace 22 años, era un grupo no muy grande, era un grupo pequeño. Dice, pero yo veía a una pareja o un matrimonio que estaban muy quebrantados. Y no era por lo que yo estaba hablando. Pero entonces yo le pregunto al líder de ahí de la conferencia y le digo, oye, ¿qué tienen? Y es que me dicen, es que acaba de perder ella a su bebé. No se logró y se murió su bebé. Y entonces el pastor que conozco me dice, pues yo sí me sentí así como que, ok, pues está bien. Dice, terminó la conferencia después de 2-3 días y en la última conferencia Dios me empieza a dar palabras por la gente. Y entonces voltea con ella y le dice al matrimonio, póngase de pie, se pone de pie y dice, sé que perdieron a un bebé. Dice, me lo dijo el líder. Dice, pero Dios me está diciendo que Dios les va a dar gemelas, mujeres gemelas, dos gemelitas. Dice, total, terminó, ya. Ese es el contexto de hace 22 años. Ahora en la actualidad, bueno, en esa ocasión cuando la mujer le dice, no se acuerda de mí, pero usted me dio una palabra hace 20 años, dijo, quiero presentarle a mis 2 hijas. De 20 años. Y se quedó así, wow, dice. Y todavía la mamá le bromea y le dice, nomás por Jesús usted está vivo, dice, porque se han portado, dice. Y él dice, la profecía es bien alegre, es bien bonita, pero depende de muchas veces el por qué usted lo quiere tomar o no lo quiere tomar, porque Dios sigue hablando. Amén. Dios sigue ¿qué? Ok, vamos a ¿está aquí? Ok, vamos a leer vamos a leer Mateo capítulo 13. El versículo 10 al versículo 16. Mateo 13, del versículo 10 al 16. Dice la palabra, él respondiendo les dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de Dios, o los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo Jesús esto? Porque los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Está aquí? Y luego dice, porque a cualquiera que tiene sed se le dará. Repita conmigo, a cualquiera que tiene sed. ¿Y el que no tiene sed? Pues no se le da nada. ¿Usted está de acuerdo? Dice, a cualquiera que tiene sed se le dará.
¿Y tendrá qué? Más, no más sed, sino tendrá más de lo que pide. Pero al que no tiene sed, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Dice, por eso les hablo por parábolas. Fíjese bien lo que dice, por eso les hablo por parábolas. Porque ¿qué dice? Viendo no, ven. Y oyendo no, entienden. No oyen ni entienden. Quiere decir que en muchas ocasiones Dios le puede estar hablando aquí y usted no está oyendo. ¿Está conmigo? No, ay de mí mejor. No diga amén, diga ay de mí. Yo no quiero ser de esas de que oyen y no entienden. Quiero ser del que oye y entiende. ¿Está usted aquí? Y en ellos, dice, se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos, y que con el corazón entienda y se conviertan, y que dice, y yo los sane. Verso 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, ¿porque qué? Ven, y vuestros oídos, ¿por qué? Oyen. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Quiero platicarle algo que le he preguntado al Señor mucho, porque en estos tiempos la profecía se ha callado mucho. En muchas ocasiones, en todos los congresos, siempre en todos los congresos se hacía un mover profético. Y de los 3,000 que iban en toda la congregación, de todas las congregaciones, se les entregaban solamente un porcentaje de acuerdo a los que podían profetizar, a los que se podían profetizar. Y entonces allí empezamos a movernos mucho en profecía, comunidad cristiana, y todas las profecías que se daban se graban. Por eso es que si viene alguien aquí y le va a dar una palabra, yo saco ahora el celular, pero antes no había un celular. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Empezamos desde los cassettes, donde ponía el cassette y ahí está la cinta, ¿verdad? Y allí en esas dábamos palabras proféticas. Y mucha gente era ministrada personalmente porque se ponían así como islas diferentes. La gente estaba en otra sección y luego ya íbamos metiendo conforme al número que estaban allá, y cuando llegaban se les daba una palabra profética. Y ahora se ha hablado mucho de que eso no es la profecía del Nuevo Testamento. Sin embargo, yo digo, bueno, si no es así, porque hay gente que se me sigue acercando y me dice, usted me dio una palabra profética y se cumplió. Entonces yo digo, mal yo no hice, al contrario, pues Dios fue quien habló, yo ni hablé, ni conocía a la persona. ¿Estás aquí? A este personaje de Abraham, le digo, ¿y cómo te llamas? Le dije, no me digas, prefiero seguirte conociendo como Abraham, le dije. Para mí tú eres Abraham, no me digas tu nombre. Y hay cosas que a lo mejor no comprendemos y no sabemos, pero la palabra de Dios me dice que hay gente que podemos percibir o no podemos percibir. Pero la palabra dice que al que tiene y pide, se le da, y se le dará aún más de lo que pide. Pero si usted dice, yo no tengo, no quiero, no me interesa, pues aún lo que tienes, Dios dice, te lo voy a quitar. Ay de mí, ¿verdad que sí? No diga amén, diga ¿qué? Porque usted tiene. Amén. ¿Usted qué? Porque usted oye y entiende. Sucede que cuando empecé a meditar en esta palabra me di cuenta de muchas cosas. Que cuando yo empecé de joven en Cristo Jesús,
No conocía todavía a mi amada. No andaba con nadie. Y yo, bueno, sí andaba con alguien. Déjeme le digo con quién andaba. Lo voy a tener que confesar, amorcito. Andaba con Jesucristo. Cuando yo entré, había un pastor que se llamaba David Serar. Yo me decía, oye Paco, vamos a hacer, como era americano, vamos a hacer esto, y empezaba a decirme las cosas, y me empezaba a hablar, y yo ya me estaba ideando todo lo que, ok, esto, y que un rally, que una que compra sandías, y yo, ¿para qué compres sandías? Y una cuerda y moga, y como él vivía en una casa en Lomas de Lourdes, allá, un lugar donde había un patio muy grande, él tenía un patio muy grande, nos llevamos como a 100 jóvenes allí. Y todos los dirigía él y yo. Y empecé a hacer todo y a organizar equipos. Terminé yo todo enlodado. Los jóvenes comieron, les dimos de comer a todos. Actividades, rompieron sandías con la cabeza, hicieron un chorro de cosas. Siempre andaba con Jesucristo porque a mí me gustaba andar en las actividades de la iglesia. ¿Están aquí jóvenes? Esos jóvenes. Amén, jóvenes. ¿Están aquí jóvenes? Entonces sucede que a mí terminamos ya bien cansados. Me dice, oye Paco, llévate mi camioneta y llévalos a todos a su casa. Y ahí voy yo en la camioneta, todos atrás. ¿Cuál colonia sigue tal? Y ahí vamos a tal colonia. Y se bajaba uno y se bajaba el otro y se bajaban varios, 3, 4. Tardé como 2 horas, llegué hasta la casa otra vez. Llego con David y ya David viendo la tele, echándose su nieve, y dice, ahí está la tuya, sí, la mía ya toda derretida, ¿verdad? Yo empecé con él, tanto con el Señor. Yo recuerdo que para mí no había retos. Yo trataba de hacerlos. Cosas que en el Señor me decían esto. El día en que David Serar se va, están los 100 así, estaban los jóvenes cantando, y como David ya no estaba, David ya se había regresado a Estados Unidos, todos voltearon a verme a mí. Como diciendo, ¿qué sigue? ¿Quién va a predicar? Ya no va a predicar David. Y todos me voltearon a ver a mí. Y yo, pues sí, ¿verdad? No traía nada preparado. Sin embargo, agarré mi Biblia, la puse aquí y empecé a predicar. Esa fue mi primer predicación en jóvenes en Saltillo, porque siempre predicaba David Serar. Los retos que uno tenía antes, yo me acuerdo que no era alguien que a lo mejor no me sentía si alguien hacía algo mal. No me ofendía si alguien me decía algo mal. Para mí los retos fueron retos tan padres porque realmente no me importaba mi reputación. No me importaba si yo te voy a decir, no tenía nada que perder. Ni siquiera un pastor. Era un joven más. Cuando no tenía fama, cuando no tenía fortuna a lo mejor, cuando muchas cosas que me decían hazlo, pues yo lo hacía porque no tenía nada que perder. Para mí me gustaba mucho de ser joven y estar en el Señor y aprender del Señor. Y cuando empieza mi esposa y yo sabía que Dios usaba a mi esposa en profecía, pues yo me sentaba con ella y le preguntaba, ¿cómo le haces? Por fe. Ay, por fe. No, dime paso A, paso B, sientes algo. Por fe. Y llegó el momento donde estar junto con todos los de profecía, Dios me empieza a hablar también profecía. ¿Cómo me enteré de que Dios me hablaba en profecía? Porque de repente ella estaba dándole una palabra profética a una persona y yo estaba sintiendo lo mismo. Los mismos pensamientos que ella estaba hablando, Dios también me lo estaba poniendo en mi corazón. Y yo dije, wow, sí se puede. Y entonces al final, después de 2, 3 tabernáculos, yo le empezaba a decir, fíjate que yo también sentí esto. Y entonces ella me decía, bueno, a la siguiente te dejo el micrófono o te paso la grabadora para que tú también le digas, no hombre, sácate, no, ¿cómo? Yo no. Pero ya empecé a agarrar fe, me pasaba la grabadora y yo veía que también lo que yo decía ponía a llorar a la persona.
Y no lloraba porque estaba echando una mentira, no, estaba llorando porque muchas de las cosas que Dios me estaba diciendo eran verdad en su corazón. Y entonces dije, wow, entonces estás funcionando. No, mi esposa ya empezó a decir, ok, ¿sabes qué? A la próxima tú empiezas. Y yo, ¿qué? Si yo prefiero mejor estarte escuchando, y si estoy bien, lo hago. Si estoy mal, pues imagínate quién me va a decir que estoy mal. Entonces me empezó a soltar y ya ella nomás agregaba. Ahora se puso al revés. Cuando ya decíamos uno y uno, llegó un momento donde el líder de los profetas me dice, ahora tú vas a estar solo, tómala. Ahora yo solo y mi esposa allá. Yo nomás volteaba a ver a mi esposa y dice, vente aquí, ¿verdad? No, ahora tú solo. Y todavía peor, me ponen a uno para que aprenda de mí. Entonces imagínense. Mucho de lo que Dios habló, mucho de lo que Dios dijo, hay gente que hasta la fecha me dijo, usted me dio esta palabra y se ha cumplido. ¿Cuánto tiempo pasó? A lo mejor 20 o 22 años, como pasó en el caso que le platico de este pastor. Pero de que sucedió, sucedió. Él se dio cuenta hasta los 22 años que su palabra, la palabra que Dios le había dado a esa persona, se había cumplido. A veces los retos que nosotros tenemos nos van opacando en las cosas que a veces te van diciendo y y entonces ya empieza uno a, no, bueno, entonces no, pues entonces tampoco. Créame, le he dicho muchas veces al Señor, después de que me he equivocado y me equivoqué, ya no vuelvo, Señor. Y sucede que no me había equivocado. Finalmente Dios cumplió su palabra y yo no me equivoqué. Pero llega un momento donde tú te agüitas y dices, ya no quiero hablar. Señor, ya no me uses. Y Dios me dice, te voy a usar. No, Señor, pero ahora ya no. Sí lo quería antes, pero ahora ya no lo quiero. Te voy a seguir usando. Qué bendición, ¿verdad? ¿Está aquí? Fíjese bien lo que dice la palabra en Lucas 22:20. Vamos a empezar algo muy bueno. Vamos a ver entonces cómo debe ser la profecía en el Nuevo Testamento. Lucas 22:20. Léalo conmigo. ¿Qué dice la palabra? En Lucas capítulo 22, versículo 20. ¿Está usted aquí? ¿No se está durmiendo? Ok, Lucas 22:20. Dice la palabra, de igual manera, ¿qué dice? Después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Aquí quiero que veamos una cosa. Usted y yo, entonces Jesús ya me está diciendo que usted y yo ya no estamos en el antiguo pacto. ¿Estamos en qué? En el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay algo importante que ver. Yo ya no estoy en el antiguo pacto. Yo no voy a profetizar como profetizaban los profetas de antes. Es una manera en la que Dios ahora cambia las cosas, pero muchas veces las iglesias a veces le tienen miedo a la profecía, porque cuando verdaderamente Dios habla al profeta, la iglesia ya no ve al pastor, ve al profeta. De repente, déjeme le digo algo, el próximo domingo, no el próximo domingo, el viernes está aquí, el 12 es domingo, el 13, ¿sí es 13? Ok, el domingo 13 él va a estar predicando aquí. Y yo creo que mucha gente va a decir, ay, a este Dios sí le habla, al pastor no, pero a Dios, a él sí, ¿verdad? Y a lo mejor si al final yo me pongo aquí, pásenle a orar, los que quieren orar, él va a tener una fila hasta allá y yo acá como que. ¿Por qué? Porque si Dios lo usa, ¿qué va a pasar? La gente lo va a buscar. Por eso las iglesias dicen, no, los profetas no, créame que yo, aquí la vez pasada, yo ni oré por ellos, yo le dije, háblales a todos. Ora por todos. Por eso te mandé llamar. ¿Está aquí? Porque a mí no me va a dar coraje. Ya me la sé. Cuando yo voy a otra ciudad, yo tengo la fila bien grande y el pastor ni siquiera. A mí me tratan muy bien y al pastor no lo tratan bien. Ya me la sé.
¿Está usted aquí? Entonces, en el nuevo pacto Dios me está estableciendo una nueva manera, una nueva forma, una nueva vida. Y aquí hay que ver algo. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 19, ¿qué dice la palabra en Romanos 5, 19? Dice la palabra, porque así, léalo conmigo, porque así que, como la que, desobediencia de un hombre. ¿Quién fue ese hombre del desobediente? ¿Quién fue ese hombre desobediente? A ver, ¿todos sabían que era Adán? ¿Sí? Bueno, levante la mano al que no sabía que era Adán. No, nada de pena, pues si no, pena a mí me daría estar predicando. ¿Usted sabía que Adán fue el único fue el primer hombre que desobedeció? Si no sabía, levante la mano. Muy bien, gracias, Dios me los bendiga, baje su mano, no se preocupe. Pero la palabra de Dios aquí me está diciendo que por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. ¿Está aquí? Así también por la obediencia de uno. Usted sí sabe quién fue el que obedeció. ¿Quién obedeció? Jesucristo. Y si no sabía, ahora ya lo sabe. En Adán, cuando Adán desobedeció, todos nosotros fuimos ¿qué? Pecadores. Pero por uno, la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. No dice todos, como dice, hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Dice, así serán constituidos los justos. ¿Serán constituidos qué? Justos, los muchos, así como en el Antiguo Testamento todos éramos pecadores, en Cristo todos somos justos. Repita conmigo, yo era un pecador y ahora soy. Yo antes venía de Adán. Repítalo, yo antes venía de Adán y ahora soy de Cristo. ¿Está aquí? Porque ese es el antiguo pacto y este es el nuevo. Amén. Ese es el antiguo pacto y este es. Entonces, ¿hay diferencia? ¿Aquí qué era yo? ¿Y aquí? ¿Aquí quién me llevó a ser pecador? ¿Y aquí quién me llevó a ser justo? No, o sea, no fue por mí. Ok, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 10. 8, 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Aquí está, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? A ver, léalo junto mientras yo tomo agua. Dígalo. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Siguiente versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo que conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ¿ha dado qué? ¿Ha dado por viejo a quién? Al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Aquí me está hablando la palabra de Dios que entonces la forma, las cosas y palabras que se hacían en el antiguo pacto ya no son las mismas en el Nuevo Testamento. Dios estableció un nuevo pacto en mi vida. Amén. Yo era un pecador, pero ahora Dios ya me hizo justo. ¿Qué me hizo? A ver, ¿está usted aquí? Otro versículo, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Voltea con el que está a tu lado. Dile, no te estás durmiendo. Y si se está durmiendo, no lo golpee. Ponga su cabeza aquí en el hombre para que repose. ¿Qué dice la palabra? Oísteis, léalo junto conmigo. ¿Qué dice?
oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Y qué? Y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué más? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y te persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace ¿qué? Salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre ¿qué? A ver, ¿qué le parece aquí esta palabra? ¿Por qué Dios ahora me dice que si yo había oído esto, porque ahora me dice todo lo contrario? Porque estoy en un nuevo pacto. Y quiero llevarme esto, por así decirlo. Hoy me platicaron una niña un chiste. Digo, pastor, le platico un chiste. Y ya me lo platica. Y dije, mira, el Señor a través de ella me está diciendo, comparte esta palabra. Me dice, pastor, quiero que sepa que un pastor en una congregación les dijo, a ver, yo te pido que perdones a tu enemigo. Y yo soy muy malo para los chistes, usted ya se ha dado cuenta, ¿verdad? El punto es que cuando ella me lo platica, me dice que el pastor les dijo, a ver, ¿quién ya perdonó a sus enemigos? Levanta la mano el que perdonó a sus enemigos. Y yo dije, ese pastor se parece a mí, también les pide que levante la mano. Dice que muchos la levantaron, pero el pastor vio a una mujer que no la levantó. Y usted le dijo, ¿usted no ha perdonado a sus enemigos? Dijo, no. ¿Y por qué no? Dice, porque ya todos están muertos. A una señora de 90 años. También te lo platico a ti, amor. Gracias. Ya todos están muertos. Y pues sí, tenía 90 años. Ya todos murieron sus enemigos. La pregunta aquí es, ¿usted se ha puesto a pensar en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Josué, vas a entrar a esa tierra? Y tú, cuando entres a esa tierra, tú vas a matar a todos. A adultos, a niños, a todos los vas a matar. Y yo dije, wow, sí es cierto, ¿verdad? Eso era en el Antiguo Testamento. Y de repente veo a un Gedeón y Dios le dice a estos enemigos, a los de Madián, a los filisteos, con 300 los vas a ir a matar. Y yo decía, sí es cierto, pues los enemigos era una señal que tenían que matar. Y ahora en el Nuevo Testamento, ahora Dios me dice que ame a mi enemigo, que ore por él. ¿Me estoy explicando? Y entonces dice uno, a ver, entonces sí es cierto. Entonces hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 11. Bueno, vamos a leer, no lo lea Deuteronomio, le voy a explicar lo que dice en Deuteronomio 28 mejor. Deuteronomio 28 me habla del resumen de la ley. Y la palabra de Dios dice del 1 al 14, dice la palabra en Deuteronomio 28 del 1 al 14, todas las bendiciones que había sobre una persona que cumplía la ley. Y él decía allí, dice la palabra, yo haré llover sobre tu tierra y la tierra te dará mucho fruto y serás bendecido y muchas naciones van a querer estar contigo porque tú serás llamado bendito. Pero si no obedeces, del 15 en adelante, dice, en vez de lluvia te traeré polvo y te traeré ceniza y no va a haber fruto en tu tierra. Y vas a ser maldito en esto y olvídese allí. Antiguo Testamento. ¿Está aquí? Ahora Dios me dice que Él hace llover sobre justos e injustos. En el Antiguo Testamento Dios ya sabía que no lo obedecía, no caía lluvia en su sembradío. Pero quien lo obedecía, Dios enviaba la lluvia en su sembradío. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios ya no hace diferencia entre el que obedece y no obedece. En el Nuevo Testamento, Dios hace llover sobre justos e injustos. Lo dice la palabra.
¿Está aquí? Entonces, fíjese bien, yo me pongo a pensar, a ver, entonces si hay mucha diferencia del antiguo al nuevo pacto. ¿Está aquí? Fíjese bien lo que dice Malaquías 4:5. Esta palabra para mí me gusta mucho porque dice la palabra, he aquí yo envío, ¿qué? El profeta Elías. Léalo junto conmigo, en voz bien alta, porque este es clave para esto. He aquí yo os envío, ¿qué? Antes que venga, ¿qué? Ok, volteé para acá. Aquí es importante entonces ver que Jesús parte una historia no solamente antes de Cristo y después de Cristo. Parte muchas cosas y Él no dice, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. Ahorita lo vamos a ver. El punto aquí es que Jesús ahora me está diciendo que yo bendiga a mis enemigos, que yo ore por ellos, que así como Dios hace llover sobre justos e injustos, así quiere que Dios trate a mis enemigos. Y entonces yo empiezo a ver y digo, wow, o sea, qué interesante, ahora Dios está cambiando y dice que el antiguo pacto está pronto a ¿qué? Desaparecer. Quiere decir que ahora Dios me está mostrando una misericordia. Ahí me dice, no me lo quite, dice, antes de que venga ¿qué? El día, fíjese bien, antes de que venga el día de Jehová, grande y, ok, fíjese bien, Dios envió al profeta antes de que venga el día, repita conmigo, antes de que venga el día de Jehová. ¿Cómo? ¿Cuándo cambia esto? Vamos a leer el momento en el que Jesús inicia su ministerio. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Dice la escritura, en Lucas capítulo 4 del 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuanto qué? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí dice, me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar, a pregonar y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué dice aquí? A ver, ¿qué símbolo es este? Punto. El siguiente versículo dice la palabra, el siguiente versículo dice, y enrollando el libro, lo dio al maestro y se sentó. Cuentan los judíos de aquel entonces que lo que se hacía en la sinagoga es que al estar esperando al Mesías, pásame una silla, ponían una silla en un lugar, te ganaron, ponían una silla en un lugar donde nadie se sentaba. Y muchos dicen que allí es porque estaban esperando al Mesías. Entonces estaban en la sinagoga, estaban todos, estaba el sumo sacerdote y había una silla en la que nadie se sentaba. Estaba prohibido, porque esa silla ellos creían que era ¿para quién? Para el Mesías. A Jesús lo conocían porque él comúnmente iba a la sinagoga y él leía las escrituras, leía el rollo. Y ese día se puso en ese lugar Jesús y empezó a leer. Y algunos estaban diciendo, seguridad, Ujieres, quítelo de ahí. ¿Por qué está sentado ahí? Pero nadie dijo nada. Alguien me contó esa historia, no recuerdo quién, que para mí fue impactante. Dije, entonces hizo algo diferente, porque cuando él terminó de leer el libro del rollo de Isaías, ese Isaías era otro rollo, ¿verdad? Entonces se paró, se sentó en su lugar y dice que todos se quedaron viéndolo. ¿Estás aquí? Ahora vamos a Isaías capítulo 61,
versículo 1 y 2, que es donde el rollo del libro que leyó ¿quién? Jesús. ¿Sale? Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice la palabra, Isaías 61, 1 y 2. Se supone que es lo que está leyendo ¿quién? Jesús. Léalo junto conmigo. El Espíritu del Señor, de Jehová el Señor está, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Coma. ¿Está aquí? Coma, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pregunta. Jesús, cuando lee Lucas 4, 18 y 19, aquí le puso un punto y no siguió leyendo. Ya no continuó leyendo. ¿Por qué? ¿A qué vino Jesús? A salvar al mundo. ¿Cómo iba a hablar de venganza? Si Él vino a salvarlo, ¿está aquí? ¿Cómo iba a hablar Jesús de venganza si Él vino a salvarlo? ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. Él está viendo algo importante aquí, porque definitivamente sí va a haber un día de juicio. Pero déjeme le digo dónde estamos nosotros. Volteé para acá, porque ya se me está acabando el tiempo. ¿Dónde vivimos nosotros? Para esto quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Pásale el teclado. 2 de Corintios 5, 16. Fíjese lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5, 16. Léalo conmigo. ¿Qué dice? De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no le conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Qué más? Y todas son hechas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos qué? Subraye la palabra reconciliar en su Biblia. Consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la. Ahora volteé para acá, más bajito. Yo no vivo en el Antiguo Testamento. Amén. Yo vivo en el Nuevo Testamento. Aquí está Antiguo Testamento. Y yo no puedo ser como Gedeón o como Josué y matar a mis enemigos, porque yo vivo en el Nuevo Testamento. Pero la palabra en el Nuevo Testamento y aún desde el Antiguo Testamento hay 7 escrituras que si usted los lee en el QR, yo no los voy a leer, pero se los anoté. Hay 7 ocasiones en el Nuevo Testamento que hablan del día del juicio de Jehová. Quiere decir, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Me voy a brincar esta parte. Y va a haber un día de juicio. ¿Está aquí? Otra vez. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Aquí me lo voy a brincar, aunque ya lo sabe. Y va a haber un día de juicio. Va a haber un día de juicio grande y terrible. Lo leemos y vemos, si usted lo quiere buscar, viene ahí lo leímos en Hechos 17:30. ¿Lo leemos? ¿Le parece?
rápidamente, Hechos 17:30, no lo tengo aquí escrito, pero hay 7 escrituras, ahí se los puse en el QR, a lo mejor viene. Hechos 17:30 y 31. Dice la escritura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Voltea para acá. Él ya estableció un día donde todo el mundo va a ser juzgado. Pero yo no estoy en el Antiguo Testamento. Ahora vivo en el Nuevo Testamento. Y va a llegar un día. ¿Cuántos? Un día en el que va a juzgar. En este tiempo, desde que Jesús hasta antes de ese día, dice Dios que Él envía a un profeta. ¿Quién es ese profeta? Elías. Antes de que llegue el día del juicio, Él envía un profeta. No envía a un hacedor de milagros. No envía a una persona que tiene dones de sanidad. No estoy hablando mal de ellos. Dice que le envía un profeta. Elías representa algo espiritual en nuestra vida. Usted y yo somos parte de ese Elías para profetizar a la gente. ¿De qué manera? Decía el versículo último de Malaquías. No lo leímos, pero después de ese versículo decía: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cuál es el problema más fuerte ahorita en la sociedad? ¿Por qué hay hijos que nacen con una falsa identidad? No nacen, sino van cambiando una falsa identidad. ¿Por qué todos los problemas que estamos viviendo? En el Congreso de Hombres hubo un varón que empezó a decir ahí las estadísticas a causa, fíjese bien, a causa de que muchas veces el papá está alejado de la familia. De niños, dio porcentajes de niños que nacen sin un papá, y no porque no lo tengan, sino porque estaba ausente en la familia. Y da una cantidad de cosas que a causa de que un papá no estuvo en su familia, ahí está sucediendo lo que está sucediendo. Hijos perdidos en drogadicción. Decía este pastor: he ministrado a muchos y vienen y me dicen, y es gente que conoce la palabra, es gente que conoce los cantos, es gente que ya tiene muchos años en la iglesia, y va un día a mi oficina y me dice: pastor, hable usted con mi hijo. Le digo: pues si tú lo tuviste, no yo. ¿Cómo hay tanto que muchas veces uno se siente incapaz de poder hablar hasta con su propio hijo? Y la verdad es que yo digo: wow, o sea, necesitamos un Elías. Y todos estamos poniendo ahí la silla para ver si llega Elías. ¿Traes un espejo? Las mujeres sí deben de traer un espejo, ¿verdad que sí? Yo sabía, nomás el hombre no trae espejo. Yo de repente estoy compartiendo y llego allá y me veo en el... Traía ese gallo, mira, y nadie me dijo. Pero si traes un espejo, sácalo ahorita y vas a ver Elías. Como 5 amenes. Gracias, Señor. Yo sabía que en esos 5 amenes era suficiente. Saca un espejo y vas a ver Elías.
necesitamos empezar a profetizar sobre nuestros hijos. Y muchas veces, es que ¿cómo profetizo, pastor? Es que ¿cómo profetizo? Déjeme le digo algo. Yo hablé y dije de Abraham, y él se quedó con la palabra Abraham, y él empezó a orar desde las 3 de la mañana y Dios le habló. Y él sintió una palabra para una persona y fue, se la dijo al pastor, y el pastor lo cayó. Lo único que nosotros cuidamos es, dímela a mí primero, como yo aprendí con mi esposa, para no regarla. Pero la palabra profética es tan bonita que yo debo de aprender a expresar lo que Dios me ha dicho. ¿Qué decía Ezequiel 37:4? ¿Alguien se acuerda de lo que leyó mi esposa ahorita? Lo que la palabra fue la semana pasada. Desde la semana pasada a mí me lo dio una persona de aquí también. Profetiza sobre quiénes. Ok, fíjese bien. Ok, fíjese bien. No le dijo profetiza sobre los huesos. No, profetízale a los huesos. Es muy diferente decir hablar sobre una persona que hablarle a la persona. Si yo le pregunto a usted, oye, ¿cómo es tu marido? Se desplayan y dicen, no, si lo conociera, y me empiezan a soltar todo. Usted me está hablando sobre su marido, pero Dios no quiere que hable sobre su marido, que le hable a su marido. Oye, ¿cómo es tu hijo? No, si lo conociera, pastor. Y me puede hablar sobre su hijo, pero Dios no me dice profetiza sobre tu hijo. No, profetiza a tu hijo. Dios quiere que usted y yo hablemos lo que Dios quiere ver en él, lo que usted quiere ver en él. ¿Qué le dice Moisés? ¿Qué le dice Ezequiel? Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos. Y Ezequiel, pues no me metes en tus problemas, tú sabes. Y Dios le dice que profetiza. Huesos secos, vivan. Y dice que se hizo todo un ejército. ¿Cómo puedo profetizar sobre mi hijo? No es un coco wash. Es lo que yo sé que es lo que Dios quiere para él. Déjeme le platico algo. Otra experiencia que estoy a punto de terminar. Híjole, no estoy de acuerdo. 5 minutos más, ¿ok? Dice, una persona le dijo a un matrimonio, un pastor profeta le dijo a un matrimonio, dice, había como 10 matrimonios. Y entonces él empieza a hablar, está el matrimonio, y le empieza a decir a la esposa, dice, Dios te va a estar dando oído musical, dice, y vas a empezar a hacer cantos. Y cuando le estaba diciendo esa, la señora, la esposa de a quien estaba ministrando, le dijo, no, pastor, no soy yo, él es el director de la alabanza, yo no, yo tengo un problema auditivo, yo no escucho los sonidos, soy torpe para eso. Y él le dijo, es que Dios te está hablando a ti. Y dijo, bueno, pues ok, pues allá usted, equivóquese. Y Dios le habló a ella. Pasó un año y ella ya estaba dirigiendo cantos hechos por ella. Y cuando llega el pastor, se acerca con ella y le dice, oye, ¿no fuiste? Sí, yo fui la que usted me dio la palabra. Pero no, dijo, a las 2 semanas yo llegué a la iglesia otra vez, y cuando entré a pasar aquí, dice, en ese momento, ¡pum!, mi oído se abrió. Así, ¡pum!, mi oído se abrió. Y empecé a oír sonidos, pastor. Y empecé a aprender.
Y empecé a tocar. Y ahora Dios me usa y cumplió su palabra. Le platico algo. 1 Samuel capítulo 9 y 10. No vamos a leerlos. Pero hay un versículo que me llama mucho, porque Samuel fue guiado Saúl fue a esa ciudad buscando unas asnas. Y en esa ciudad él fue a buscar un profeta para que le dijera sobre las asnas. Y al mismo tiempo Dios le habla a Samuel y le dice: mañana vas a conocer al rey de Israel. Te lo voy a presentar hoy. Hoy va a venir Dios estaba emocionado. ¿Es aquí? Y entonces lo ve Samuel y dice: este es el rey. Sí. Y le dice: vente a comer. Dice: no te preocupes. Dios dice: Dios va a descubrir lo que hay en tu corazón, dice la palabra. ¿Qué le dijo? Dios va a descubrir lo que ¿qué? Hay en tu corazón. Vamos a seguir hablando, no se preocupe, el próximo domingo. Pero Dios dice allí: Dios va a descubrir lo que hay en tu corazón. Y por cierto, le dice, por cierto, las asnas que estás buscando ya fueron encontradas. ¿Qué quiere decir? Que no era lo que había en su corazón. Lo que Saúl no sabía es que él iba a ser rey. Y Dios ya lo estaba profetizando. Lo que tú no sabes es que vas a ser pastor o pastora y tú ni cuenta. Es una metáfora, estás aquí. Lo que tú no sabes es que Dios te va a usar en alabanza, en el piano. Dios te va a hacer un empresario y tú no lo sabes. Pero eso es lo que hay en tu corazón. Y el único que lo puede descubrir es Dios. ¿A través de quién? De un profeta. Y cuando tú te metes a orar por tu hijo, Dios te va a hablar y Dios te va a mostrar lo que hay oculto en el corazón de tu hijo. Y cuando tú se lo digas, tu hijo se va a quedar así. Ajá, hasta crees. Pero a ti Dios ya te lo dijo. Amén. Sí tengo que leer la Biblia, sí tengo que. Pero déjame te digo, ¿por qué Dios hace vivir sobre justos e injustos? Porque yo no estoy en el Antiguo Testamento, estoy en el Nuevo Testamento, estoy antes del día del juicio, estoy en el tiempo donde Dios dice que en estos días son días de reconciliación con Dios. Y para estar en estos días de reconciliación del mundo entero con Dios, es a través de un profeta. Los dones no son para que yo sea famoso. Los dones son para los que lo necesitan. ¿Quién lo necesita? El que necesita sanidad. Dios le da a un hombre que sane, pero no es el hombre el que sana es Dios. Entonces los dones no son para hacer famoso a uno, es para la gente que lo necesita. Usted no me hable, pastor, puede venir a orar por fulanito porque está bien mal. Tú pon la mano y ora por él y cree y profetiza que él es sano en el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo de no estar ni en el antiguo ni en el nuevo, sino estar en un tiempo de reconciliación, es antes de que venga ese día. Hasta ese día tenemos, porque ese día se acabó. Ese día del juicio, yo ya no voy a poder hacer nada. Pero desde Jesucristo hasta antes de ese día es tiempo de reconciliación. Y Él envía un profeta. ¿Cómo entender entonces los momentos de gracia de Dios, de misericordia de Dios con juicio? Rápido, ven. Tengo un caso. ¿Sale? Tengo un caso. Ella pide justicia porque mataron a su hijo.
¿Sale? Es un ejemplo. ¿Estás aquí? ¿Me quitan este, por favor? Ella pide justicia, ¿por qué? Rápidamente. Ella pide justicia, ¿por qué? Porque mataron a su hijo. Aquí hay un juez. Y la que lo mató a su hijo, pues merece castigo. ¿Sale? Pero yo la conozco. Es bien buena onda. Y voy a tener misericordia. Eres libre. ¿Hay misericordia? Sí. Pero no hubo justicia. ¿Estás aquí? Y muchos nos enfrentamos a eso. Pero dice, Señor, bendice a tus enemigos. Sí, pero ¿quién me hace justicia? Y entonces de repente se para mi esposa y dice, amor, no te preocupes, mira, yo pago el castigo de ella. Espérame, amor, tú eres igual que ella. Es más, también tienes errores. No puedes morir por ella. No puedes recibir el castigo tú, porque tú también tienes errores. Al contrario, tienes que pagar. Y de repente viene el juez justo, ante el juez justo, y se levanta la mano un hombre que dice, yo puedo pagar por ella. Y entonces él empieza a checar, a ver, ¿tú quién eres? Jesucristo. A ver, Jesucristo, dime algo. No, no, ok, no. Tú sí puedes pagar por ella. ¿Qué hizo Jesucristo? Liberó la justicia. Pagó todo para poder tener misericordia. Es bien importante que veamos que Jesús nos está dando tiempo. ¿Para qué? Para reconciliar a mucha gente, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero no profetices sobre los huesos, profetízale a los huesos, tengan vida. Ángel, no te preocupes, Ángel. Lo que Dios te mandó llamar a hacer, Dios lo va a cumplir y lo va a hacer. ¿Tú piensas que ya pasó el tiempo eso? No, Dios sigue pensando en ti. Todo lo que Dios te dijo a través de mí, no te preocupes, Dios lo va a lograr. Yo no te lo dije, te lo dijo el Señor. No te veas en ninguna manera en un momento de que no tienes nada. Los que te escucharon y te vieron y supieron que Dios te había dado un talento, lo van a corroborar. Pero Dios te habló. Amén, Ángel. No te puedo hablar sobre él, te puedo hablar de lo que Dios le dijo a él. Y no ahorita, se lo dijo en meses pasados. ¿Estás aquí? ¿Te gustaría estar el viernes 10 aquí en una adoración? Viernes 11 aquí de agosto, en una adoración profética de 7 a 11 de la noche, y que alguien ore por ti. Ponte a orar desde ahorita. Dile, Señor, no me digas lo que yo quiero oír, dime lo que tú me quieres decir, dime lo que está oculto en mi corazón. Yo quiero saber qué tienes para mí. Amén. Y Dios te va a hablar. ¿Lo crees? Hemos orado, hemos entendido que eso es lo que Dios nos ha dado. Y todavía nos falta aún este año, o empezamos el próximo año, porque este año empezamos tarde. Pero son 3 veces al año donde vamos a estar invitando a gente que se mueve en profecía, y tendremos noches de adoración profética, donde Dios te puede hablar a ti y a los tuyos. Pero tú tienes que tener fe de que Dios te va a hablar. ¿Lo crees?
¿Sí? Ponte de pie. Padre, gracias. Dile gracias, Señor Jesús, porque tú has liberado la justicia, Señor, en mi vida. Tú me has hecho justo, Padre, y por lo mismo yo también puedo recibir de esa misericordia. Dile, Señor, tú háblame. Dile, Señor, yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Y yo, Señor, hoy te pido, Padre, que tú abras ese oído profético. No del Antiguo Testamento, porque nunca estaremos hablando de juicio ya, porque todo eso tiende a desaparecer. Ayúdanos, Señor, a hablar de este tiempo de reconciliación, donde los padres verán de diferente manera a sus hijos y sus hijos verán de diferente manera a sus padres. Señor, enséñanos, ayúdanos, Padre. Queremos ser más como tú, Señor Jesús. Queremos entender lo que tú has hecho, Señor. Queremos entender que ha habido voces que se han levantado para callar y decir que eso ya no es. Pero al contrario, Señor, es tiempo, Señor, de hablar. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo, Señor, de hablar tu palabra, de profetizar. Señor, no voy a ser simple, porque no nada más es hablar por hablar. Voy a hacer, Señor, lo que tú dices que debo decir, Padre. Dile gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Dile gracias, Jesús, porque nos estás dando tiempo en este tiempo de reconciliación. Tu palabra dice en Joel y en Hechos: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos tendrán visiones, tus ancianos soñarán sueños. Y yo lo creo, Señor. Y tu palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En este tiempo lo creemos, Padre. En este tiempo lo declaramos en el nombre de Jesús.